En Brenham, Texas, un niño llamado Ricky Hill, que utiliza aparatos ortopédicos en las piernas, entrena béisbol usando un palo y algunas piedras como si fueran pelotas. Su padre, James Hill, lo observa desde atrás mientras practica. Ricky golpea una de las piedras y mira hacia atrás para comprobar si su padre vio el batazo, pero James simplemente entra a la casa sin decir nada. Su amiga Gracie se acerca y le dice que está haciendo trampa por la distancia a la que logra enviar la piedra. Sin embargo, Ricky insiste en que no es así y asegura que algún día jugará en las grandes ligas. Ella piensa que es una locura, pero él vuelve a golpear otra piedra con determinación. El domingo, James, quien es pastor, ofrece un sermón poderoso ante la congregación. Mientras predica, Earl, el padre de Gracie, enciende un cigarrillo dentro del recinto, y otra feligresa, la señora Babbitt, escupe tabaco en el suelo. Con humildad, James les pide que respeten la casa de Dios y cesen su comportamiento. Earl se pone a la defensiva, pero James se mantiene firme y le recuerda que el templo debe conservarse puro. Mientras tanto, los niños llegan a un campo abierto. Ricky se detiene al ver un palo que le parece perfecto para batear. Le entrega una piedra a su hermano Robert y le pide que se la lance. Mientras Connie actúa como comentarista imaginaria, Ricky se visualiza a sí mismo jugando en las grandes ligas. Cuando la piedra se acerca, la golpea con precisión y la envía a gran distancia. Los niños celebran hasta que escuchan el sonido de vidrio rompiéndose. Mientras los demás huyen, Ricky, recordando la enseñanza de su padre sobre asumir la responsabilidad, decide acercarse al lugar donde cayó la piedra. Allí conocen a un hombre llamado Ray, cuyo parabrisas acaba de romperse. Ricky le promete que conseguirá un trabajo para pagar los daños, pero Ray queda más impresionado por la fuerza y precisión del golpe. Considera que el niño es un prodigio y expresa su deseo de que su pierna sane para que pueda jugar profesionalmente. Le pide que vuelva a batear y presencia cómo otra piedra impacta nuevamente el parabrisas. Esa noche, la madre de Helen critica a James, insinuando que su rigidez está perjudicando a la familia. Cuando menciona que la devoción religiosa ha llevado a Ricky a estar mal alimentado, el ambiente en la mesa se vuelve tenso y silencioso. Más tarde, durante la lectura bíblica nocturna, Robert y Ricky observan en secreto unas tarjetas de béisbol. James entra y los corrige con severidad. Robert admite que consiguió las tarjetas porque Ricky ama el béisbol. James reconoce que sabe cuánto practica su hijo, incluso cuando siente dolor, y le pide que no pierda el enfoque. Ricky asiente, pero cuando su padre se retira, continúa mirando la tarjeta mientras repite un versículo de Isaías. El domingo siguiente, la familia llega a la iglesia y encuentra a la congregación reunida afuera, como si estuviera esperando enfrentarlos. Antes de que James pueda bajar del auto, Earl le comunica que ya no lo quieren como pastor y que debe marcharse. James responde con serenidad y asegura que se irán al día siguiente, pues no desean permanecer donde no son bienvenidos. Helen, indignada, baja del automóvil con visible enojo. A la mañana siguiente, con todas sus pertenencias empacadas, abandonan el pueblo. En el camino, James nota que Earl intenta conducir en estado de ebriedad y, movido por compasión, lo detiene para evitar una tragedia. Earl desprecia su ayuda. Cuando Ricky le reclama por su irresponsabilidad, Earl intenta agredirlo, pero James logra contener la situación y llevarlo a su casa, donde observa que la esposa de Earl tiene moretones en el rostro. Más adelante, durante el viaje, el auto empieza a fallar y se quedan sin gasolina. En medio de la nada, James, agotado y frustrado, se arrodilla detrás del vehículo y ruega a Dios por una señal. Por primera vez en años deja escapar una leve maldición y golpea el coche con rabia. Ricky corre a sostenerle las manos para preguntarle si está bien. Helen propone cambiar la llanta, pero James confiesa que vendió la refacción para conseguir gasolina. Tras un breve silencio, la abuela asegura que hizo lo correcto. James comenta con ironía que quizás son la familia más desafortunada de Texas, y todos estallan en carcajadas mientras intentan resguardarse de la lluvia. Horas después, una mujer mayor en un elegante automóvil se detiene para ofrecer ayuda. Los lleva a su gran mansión, donde los niños quedan maravillados al ver por primera vez un televisor a color. En la sala, el esposo de la mujer, también cristiano, conversa cordialmente con la familia
y les habla de una oportunidad. Explica que su hermano Dennis, en la ciudad de Bowie, busca pastor, pero nadie ha aceptado porque el lugar es pequeño y poco atractivo. A la mañana siguiente, viajan a Bowie y llegan a su nuevo hogar, una casa tan deteriorada que nadie quiere bajar del automóvil excepto James. Dennis les propone visitar la iglesia, asegurando que les encantará. Sin embargo, el edificio también luce antiguo, con pintura descascarada y colillas de cigarro en el suelo. Aunque Dennis lo considera un buen sitio, James admite con cautela que ve potencial en él. Más tarde, Ricky y Robert recorren el pueblo y encuentran a unos chicos jugando béisbol. Ricky pregunta si pueden unirse. El receptor, Jason, responde que no puede jugar debido a los aparatos en sus piernas. Y un chico mayor llamado Quinn se burla de él. Robert declara que no jugará si no permiten participar a su hermano. En el primer lanzamiento, Ricky golpea tarde. En el segundo, falla por completo y cae al suelo al no poder girar bien. Robert sugiere marcharse, pero Ricky se niega. Golpea sus aparatos con el bate para forzarse a rotar mejor, pese al dolor. En el tercer intento, logra un batazo largo que impresiona a los demás. Quinn insiste en que no jugará con alguien al que llama Robot, pero Robert lo enfrenta verbalmente. Cuando Quinn intenta ponerse violento, Jason le recuerda que el entrenador lo expulsará si vuelve a pelear. Tiempo después, durante la cena, James nota que todos sonríen. Ricky se coloca frente a él sin los aparatos ortopédicos. James no puede ocultar su alegría. Al día siguiente, los hermanos acuden con los chicos del vecindario para inscribirse en el equipo. El entrenador expone sus reglas y exige compromiso total. Entrega formularios de consentimiento para que los padres los firmen. Al observar las piernas de Ricky, reconoce su determinación a pesar de las dificultades. Esa noche, Ricky se acerca a James con el formulario en la mano. James intenta tranquilizarlo y le pide que recite el Salmo 23, buscando recordarle que la fe debe guiar cada paso de su camino. James le explica a Ricky que debe interpretar su frágil salud como una señal de que el Señor quizá lo está llamando a algo más importante. Sin embargo, el joven sale corriendo de la habitación, dejando a su padre profundamente preocupado. El domingo siguiente, durante el sermón, James nota que otro hombre fuma un cigarrillo dentro del templo, pero esta vez no lo reprende, aunque la escena no deja de distraerlo. Al terminar el servicio, Helen le entrega a Ricky una carta de Gracie, y él la guarda rápidamente para que nadie la vea. Más tarde, los niños reúnen 75 centavos para comprarle una hamburguesa a su padre, como muestra de agradecimiento. Descubren que les falta una moneda de 25 centavos, y una amable mesera se las proporciona para completar el dinero. En casa, toda la familia sorprende a James con la comida. Los hijos le explican que él los cuida todo el año y que querían dedicar ese día a cuidarlo a él. Esa noche, Ricky se esconde bajo las cobijas para leer la carta de Gracie, donde ella le cuenta que su familia se mudará a otra ciudad. A la mañana siguiente, Ricky y Robert observan desde la orilla del campo cómo los demás chicos juegan béisbol. Jason les comenta que el entrenador no revisa realmente las firmas de los permisos y sugiere falsificarla, argumentando que el verdadero pecado sería impedirles jugar. Robert, convencido de que su hermano merece la oportunidad, firma el documento esperando que Dios comprenda su intención. Cuando James asegura que no firmó ningún papel, el entrenador bromea diciendo que los muchachos suelen hacer esas cosas y le comenta que nunca ha visto a un chico jugar tan bien como Ricky. Tras la partida del entrenador, Ricky intenta asumir la culpa, pero Robert confiesa que fue él quien firmó. La madre de Helen interviene para evitar que James descargue su enojo contra el niño y lo acusa de haber convertido a su familia en un rebaño, apagando su alegría. Ricky repite uno de los sermones de su padre, recordándole que un hombre debe usar los dones que Dios le ha dado. Robert, consciente de que será castigado, rompe en llanto cuando James le ordena ir al patio trasero. Aunque se dispone a disciplinarlo con el cinturón, no logra hacerlo y finalmente le pide que regrese a la casa, quedándose él mismo con lágrimas en los ojos. Tiempo después, Ricky se acerca a su padre en la iglesia y le confiesa que cree que Dios le ha dado 2 talentos: predicar el evangelio con su voz y jugar béisbol con sus manos.
Los años pasan y Ricky, ya convertido en la gran figura del equipo Búfalos y capaz de caminar con mayor firmeza, inicia la temporada de 1973 con un jonrón decisivo. Entre el público se encuentra Ray, el hombre cuyo parabrisas rompió años atrás, ahora apoyando su carrera. Al finalizar el partido, una voz familiar los llama. Connie se lleva a Robert con el pretexto de arreglar algo, mientras Gracie y Ricky conversan y la química entre ambos resulta evidente. Gracie presenta a Ned, un periodista deportivo. Helen los invita a cenar y comparten una charla cordial. James llega más tarde y saluda a Gracie. Cuando la invita al servicio dominical, Ned pregunta si Ricky no juega los domingos, y James responde que el padre del joven no supo guiarlo hacia un llamado más elevado. Ned comenta con cierta incomodidad que cualquiera que lo vea jugar puede reconocer que es un fenómeno. Pero James admite que jamás ha visto a su propio hijo jugar. Al día siguiente, Ricky y Gracie salen a caminar. Ella explica que terminó su relación con Ned debido a su actitud arrogante, ya que incluso la despidió de su empleo como editora. Ricky revela que guardó todas las cartas que ella le envió, y Gracie bromea diciendo que también conservó las dos que él le escribió. Cuando Ricky le pregunta por qué dejó de escribirle, una punzada de dolor lo interrumpe. Ella nota su gesto y él confiesa que su espalda siempre le duele por el esfuerzo, pero evita decirlo a los médicos porque podrían obligarlo a dejar de jugar. Días después, Ray informa a Ricky y a Robert que pronto se graduará de la preparatoria y que es la temporada en la que los cazatalentos buscan nuevos talentos. Promete llamar a uno de los mejores scouts para que observe el próximo partido de Ricky y así darle la oportunidad de llegar a las grandes ligas. Durante el encuentro, Quinn aún guarda resentimiento y decide hacer todo lo posible por detenerlo. El cazatalentos, convocado por Ray, observa atentamente desde las gradas. A pesar de las provocaciones de Quinn, Ricky conecta el primer lanzamiento y anota para su equipo. Sin embargo, en una jugada posterior, tropieza con un aspersor oculto en el campo y sufre una grave torcedura de tobillo. Incapaz de continuar, ve cómo los scouts se retiran. En el hospital, el médico informa a James y a Helen que sería casi un milagro que Ricky volviera a caminar con normalidad. Planea intentar salvar el tobillo, pero advierte que serán necesarias varias cirugías cuyo costo ronda los $7,000. En casa, James expresa que su corazón está destrozado. Ricky, dolido, le pregunta si también considerará esto parte del plan divino para convertirlo en un inválido digno de lástima. James le pide que no hable así de sí mismo y le sugiere que tal vez sea la oportunidad de replantearse su vida más allá del béisbol. Entre lágrimas, Ricky se aleja al sentir que su padre le pide renunciar a lo que más ama. Ricky y Gracie conversan sentados sobre el automóvil. Ella promete que encontrarán la manera de reunir el dinero para la operación, pero él responde con sarcasmo, mostrando que su ánimo está quebrado. Le pregunta por qué regresó, y ella explica que atravesó momentos difíciles, pero recordarlo le devolvió la esperanza. Ricky le pide que sea su primer y último novio, y ella responde con humor que necesitará esforzarse más, si esa es su propuesta. En la iglesia, James organiza una colecta para financiar la cirugía y los feligreses donan con entusiasmo. Gracie también impulsa otra campaña de recaudación. Días después, Ray visita a Ricky y anuncia que importantes scouts realizarán pruebas en 2 meses, por lo que deberá recuperarse con rapidez. Entrega un cheque con la cantidad faltante. James, que desconfía de Ray, lo acusa de querer arruinar la vida de su hijo y le exige que se marche con su dinero. Lillian, cansada de la actitud de James, acepta el cheque con el respaldo de la familia, lo que provoca que él se retire molesto. Tras la cirugía, los médicos advierten que la recuperación no será suficiente para llegar a las pruebas en 7 semanas, ya que el daño fue más severo de lo previsto. Una noche, Ricky encuentra a su padre dormido sobre un libro médico, estudiando para comprender mejor la lesión de su hijo. Después de una cita en el cine con Gracie, Ricky confiesa que teme continuar porque podría quedar paralizado y arruinar el futuro de ambos. Ella le insiste en que no se rinda y que necesita volver a ver al soñador que siempre fue. Al negarse él, Gracie se marcha abatida. De regreso a casa, Robert lo recoge apresuradamente. Al llegar, Ricky descubre que su abuela está agonizando.
Entre lágrimas intenta convencerla de que los médicos exageran, pero ella, con serenidad, afirma que pronto se reunirá con el Señor. Antes de despedirse, comparte una historia de juventud, cuando dejó atrás sus propios sueños para seguir a un hombre. La abuela confiesa que, aunque no se arrepiente de haber tomado aquella decisión que le dio a su familia, el dolor de haber renunciado a sus propios sueños todavía le duele. Mira a James con ternura y le dice que es un buen hombre, pero le pide que sea un gran hombre y permita que Ricky asista a las pruebas. James, conmovido por sus palabras, decide respetar su última voluntad. Días después, la familia se reúne para el funeral de la abuela. James pronuncia un discurso en el que honra su amor y su valentía para decir la verdad, incluso cuando resultaba difícil de escuchar. En las semanas siguientes, Ricky se quita los yesos y comienza a entrenar nuevamente junto a Robert. Durante una práctica, Ray aparece con noticias importantes. El más reconocido de los cazatalentos, un hombre llamado Red Murph, estará presente en las pruebas. Ray anima a Ricky a dar lo mejor de sí y asegura que si Red lo ve batear, tendrá una verdadera oportunidad. La noche anterior a la prueba, Ricky entra en la iglesia para orar. Explica que no busca fama ni pretende desafiar a su padre, a quien ahora comprende mejor y valora por intentar protegerlo. Pide fortaleza y gracia para el día siguiente. Sin que él lo note, James escucha su oración. En silencio toma el guante de béisbol de su hijo y escribe algo en su interior. Al día siguiente, cientos de jóvenes se reúnen para las pruebas. Red Murph se presenta y explica que varios entrenadores evaluarán a los participantes hasta reducir el grupo a los mejores. Uno a uno, los jugadores son eliminados según su desempeño. Cuando llega el turno de Ricky, conecta batazos impresionantes, pero su carrera es limitada y debe detenerse varias veces para frotarse el tobillo. Finalmente, un entrenador le pide que se retire. Ricky suplica por una última oportunidad y promete enviar cada lanzamiento fuera del campo. Si falla, aceptará irse. En la siguiente ronda, Ricky se concentra y conecta con jonrones perfectos. Cada pelota supera los 400 pies y llega hasta el estadio, donde Red observa. Sorprendido por la distancia, Red ordena detener al bateador antes de que alguien resulte herido. Ricky ya ha conectado alrededor de 20 batazos impecables, pero al no ser convocado entre los seleccionados siente que todo ha terminado. Arroja su bate y su guante y conduce sin rumbo hasta el lugar donde de niño golpeaba piedras. Recuerda aquellos días y a Gracie a su lado. Decide regresar al campo para recoger su guante y descubre el versículo que su padre escribió. Una cita de Samuel que afirma que el Señor honra a quienes lo honran. Con renovada determinación, Ricky busca a Red y se presenta personalmente. Afirma que es el mejor bateador que encontrarán y que su lesión sanará. Red reconoce su talento, pero advierte que una pierna inestable representa un riesgo financiero. Ante la insistencia de Ricky, impresionado por su valentía, Red le concede una última oportunidad. Bateará como designado para ambos equipos en un partido final, bajo condiciones profesionales, para demostrar si realmente pertenece a las grandes ligas. El día del partido decisivo, James se queda en casa preparando su sermón. Helen le lleva el desayuno y al verlo distante, le recuerda que cuando Ricky nació con piernas frágiles, los médicos dijeron que jamás caminaría, y aún así logró correr y crecer fuerte. Le pregunta cuántos milagros necesita para reconocer lo que tiene delante. Sin palabras, James queda reflexionando mientras ella se retira. En el estadio, Ricky se encuentra con Gracie, quien bromea diciendo que ahora es tan bueno que ni siquiera puede seguirle el ritmo. Él responde que su secreto no depende solo de él, y la besa sin dar más explicaciones. Mientras tanto, en la iglesia, James confiesa a la congregación que el templo está vacío porque su hijo juega el partido que podría abrirle las puertas a las grandes ligas. Reconoce entre lágrimas que nunca asistió a uno de sus juegos y admite que confundió sus propios planes con la voluntad de Dios. Pide perdón por su ceguera. En el campo, Ricky enfrenta a lanzadores cada vez más experimentados. Conecta batazo tras batazo con precisión impecable. Red observa asombrado cómo 10 lanzadores distintos no logran detenerlo. Entonces decide traer al más temido pitcher, Jimmy, decidido a quebrar la racha. Los primeros lanzamientos pasan a gran velocidad. Ricky apenas logra seguir la pelota,
Un lanzamiento resulta foul y, en el siguiente, la bola lo golpea con fuerza en las costillas. Cae al suelo con dolor intenso. Red le sugiere que ya ha demostrado suficiente, pero Ricky se niega a rendirse. En el último lanzamiento, el estadio guarda silencio absoluto. En ese instante, James llega al campo. Jimmy lanza y Ricky conecta un batazo monumental que cruza el campo entero. El público estalla en ovaciones. Mientras corre las bases, Ricky ve a su padre y reduce el paso. Sus miradas se cruzan con lágrimas contenidas. Luego continúa hasta el plato y es levantado por sus compañeros. Red, satisfecho, se retira con una expresión que mezcla asombro y aprobación. Después del juego, James abraza a su hijo y le dice que tendrá que acostumbrarse a verlo brillar. El 1 de junio de 1975, Ricky Hill firma contrato con los Montreal Expos. Se casa con Gracie sobre el plato de home, en una ceremonia oficiada por su propio padre. Juega durante 4 años en el sistema de ligas menores del equipo. En 1979, su columna vertebral finalmente cede y debe retirarse del béisbol profesional. En la actualidad, Ricky se dedica a entrenar a niños en ligas pequeñas y trabaja como instructor de golf en Fort Worth, Texas. Espero te haya gustado el video.